Ahora Sánchez Vaz, porque no le pagaron al Faro, porque si no hubiese seguido. Entonces es un proyecto... Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no llegó a darse ese acuerdo entre la comisión directiva o la federación y Gustavo Alfaro, porque creo yo que hoy en día Ecuador sería una clara candidata en todos los torneos. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo, y en este caso nos encontramos con una nueva editorial y un video diferente. Un video para retrotraernos, para viajar 2 años atrás y saber qué opinaba en ese sentido, en ese año, en esa época, en ese contexto, la prensa internacional, la prensa colombiana, sudamericana, lo que quieran. Vamos a estar analizando y vamos a estar escuchando la opinión que tenían con respecto a la selección ecuatoriana en aquel entonces cuando estaba Félix Sánchez Vaz dando sus primeros pasos en las eliminatorias, en donde empezó a demostrar un poco su buen nivel. Ecuador empezó a demostrar también de qué está hecho. Y una continuación a su vez de lo que nos venía demostrando desde Qatar, desde las eliminatorias rumbo a Qatar. No sé si se acuerdan que en ese entonces quien era el técnico era Gustavo Alfaro. Alfaro fue llevando de a poco a la selección ecuatoriana hacia uno, podemos decir tranquilamente, de las mejores eliminatorias de su historia, hacia un nuevo mundial y hacia acostumbrarse a jugar los mundiales, a participar en los mundiales básicamente. Y también en ese sentido hay que decirlo que todo esto lo hizo con una generación que entusiasma mucho a Ecuador. Y yo sé que cuando a todo el mundo, a los ecuatorianos, le nombrás a Moisés Caicedo, le nombrás a Pacho, le nombrás a Hincapié, a Ordóñez, a Estupiñán, bueno, le nombrás a todos los jugadores, se sienten identificados y a su vez se emocionan cuando escuchan hablar de estos jugadores. Así que quiero escuchar, como les digo, qué se opinaba en aquel entonces, hace 2 años. Nosotros, por supuesto, a más de uno de estos videos ya los hemos reaccionado, pero me gusta mucho escuchar en el pasado, o sea, escuchar lo que pasó antes, para ver dónde estamos parados hoy en día. O sea, esto que les voy a mostrar ahora mismo pasó hace 2 años, para que se den una idea. Entonces, vamos a darle play, por supuesto. Te suscribís, activás la campanita. Miren la remerita, por supuesto, que siempre me acompaña. La número 23 de Moisés Caicedo. Y desde ya, felicitarlos a los ecuatorianos porque Pervis Estupiñán da un salto más en su carrera. Se va al Milan, ya es oficial. Ya hoy se hacían los chequeos médicos para ya mañana poner la firma y convertirse en nuevo jugador de Milan. Así que felicitaciones, tienen otro futbolista en los gigantes de Europa, porque Milan es un gigante. Dicho eso, le damos play. El conjunto de Félix Sánchez, que empieza a mostrar un poco su... Técnico muy cuestionado, yo lo cuestioné mucho y me parece que de manera justa. Porque recién Ecuador empezó a jugar bien. Hay que decir que los resultados de Ecuador fueron buenos, ¿no? Pero Ecuador empezó a jugar bien recién contra Argentina en la Copa América. Y ya Félix Sánchez Vaz llevaba muchos partidos en el lomo, haciendo malos cambios, haciendo malos planteos, convocando jugadores que quizás no estaban a la altura. Bueno, en fin, me parece que obvio que deja un balance positivo en cuanto a los resultados, el paso de Félix Sánchez Vaz, porque casi que media clasificación podemos decir que fue de Sánchez Vaz, pero en cierta forma me parece que estuvo en deuda. Su mano, ¿no? El entrenador ecuatoriano. En lo futbolístico. Que no tiene una tarea sencilla, No. Porque pasar de lo que hacía Alfaro a lo que él propone ¿Vieron? y lo que él le gusta. Exacto. Es un cambio Complicado. muy radical para Sí. un equipo que además le fue bien, porque el proceso de Gustavo Alfaro fue exitoso. Fue bueno, no es que viene de un proceso como el de Colombia de fracaso de haber quedado fuera de la Copa del Mundo. El Ecuador fue muy positivo y muy bueno. Y cambiar absolutamente todo. Tiene como una va a cambiar, generación de futbolistas es complejo. extraordinaria para la historia de Ecuador, ¿eh? Totalmente. Tiene una generación de futbolistas que está muy por encima de la media. Es decir, tiene una gran Pero a eso oportunidad vamos. Félix Sánchez ante sí. Exactamente, eso es, creo yo, lo que le termina quemando en las manos a Sánchez Vaz. El tener una generación de futbolistas que quiere hacer historia y que va a hacer historia, y tenerlo en las manos es mucha responsabilidad. Quizás en su momento Sánchez Vaz no supo aguantar esa responsabilidad que tenía, o quizás se le escapó de las manos también. No sé qué fue exactamente lo que hizo que Sánchez Vaz no ponga en práctica lo que él quería poner en práctica. Porque los estilos de juego que proponía Sánchez Vaz eran de ser ofensivo, de tener la pelota, de someter al rival a través de la tenencia. Y la realidad es que con Ecuador no se lo vio mucho eso. No se vio mucho esa identidad. Y solo se vio en un partido, como les digo, contra Argentina. Después
a lo largo de la Copa América, en la fase de grupos, el rendimiento fue flojo, no estuvo muy bien, no jugó muy bien Ecuador. Y como les digo, si tengo que rescatar 1 o 2 partidos, te rescato en las eliminatorias el partido que le gana Uruguay y después te rescato el partido de Copa América que le termina ganando termina perdiendo por penales con la selección argentina, que para mí fueron los 2 mejores partidos, pero no me quiero quedar con eso, me quiero quedar con lo que dicen acá. Una generación que está para hacer historia, una de las mejores generaciones de la historia, tranquilamente. A eso vamos, es que aquí todo esto pasa por un proyecto. Cuando se hizo medianamente un proyecto con Ecuador ya se formó y es muy difícil luego que eso se rompa. Claro. Aunque Bueno, haya cambios. El problema de Colombia es que ha habido mucha pero improvisación. interrumpido. Y seamos ciertos lo que hace. Ya terminó, Milena, pero es que no ha habido mucha improvisación. Y lo de las vacas sagradas se buscó cuando la cosa parecía que comenzaba a romperse. Hay que traer las vacas sagradas porque es lo único que nos puede salvar aquí. Y por eso se trajeron a las vacas sagradas de vuelta. Porque hubo un momento que las vacas sagradas se las iban a limpiar. Pero ahí vamos. Sí. Si las vacas sagradas juegan bien, hay que traerlas. Si Pero Jaime la acá no hay rompe, lo vaca limpia todo, sagrada hay que en traerlas. Ecuador. Claro. Y Ahí está pifiando con el análisis porque en Ecuador no hay esas famosas vacas sagradas ya se limpiaron hace mucho tiempo. Hoy en día vamos al 1 por 1 de la formación y tenés a Galíndez en el arco, si no está Galíndez lo tenés a Valle, no está más la Boa Domínguez, no hay otro arquero hoy en día que para mí esté con el nivel que tiene Galíndez o que tiene Valle. Después en la zona defensiva lo tenés a Ordóñez, lo tenés a Pacho, a Hincapié y a Estupiñán, que son jugadores jóvenes nuevamente. El más viejo de los 4 es Estupiñán y tiene 27 años, o sea, viejo no es. Después en el mediocampo tenés a Moisés Caicedo, a Pedro Vite, a Alan Franco y bueno, podés sumar, qué sé yo, cada tanto a Alan Minda en ese mediocampo, pero bueno, yo lo pongo más para la parte ofensiva. Y teniendo en cuenta esos 3 futbolistas que tenés en el mediocampo, el promedio de edad es de 25 años también. El más viejo debe ser Alan Franco también, que tampoco es que sea muy viejo. Y después en el ataque tenés a Alan Minda, tenés a Yeboah, tenés a Gonzalo Plata y tenés a Ener Valencia, que Ener Valencia lo podés denominar o lo podés encapsular en vaca sagrada, pero me parece a mí que Ener Valencia está a la altura de la selección ecuatoriana. Ener Valencia cuando lo llaman responde y es el goleador de esta selección ecuatoriana y hasta que le dé el físico va a jugar en Ecuador. Eso está más que claro. Entonces, no aplica para la selección ecuatoriana lo de las vacas sagradas. Y lo que tiene Porque y hubo un Ecuador, cambio de el proyecto. proyecto del que Elena, hablas hablando de fue Ecuador, interrumpido Ecuador. porque 3 veces Vestido, por favor. Alfaro asumió antes de arrancar el Mundial, ahora Sánchez Vaz, porque no le pagaron a Alfaro, porque si no hubiese seguido. Entonces es un proyecto... Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no llegó a darse ese acuerdo entre la comisión directiva o la federación y Gustavo Alfaro, porque creo yo que hoy en día Ecuador sería una clara candidata en todos los torneos. Y no solo por la generación, sino también por el técnico que tendría. Me parece a mí que ahí se desvió un poco la Federación Ecuatoriana el no llegar a un acuerdo con Alfaro para que se quede, porque Alfaro estaba contento con su selección ecuatoriana y a su vez también el pueblo ecuatoriano estaba empezando a entender lo que quería proponer Alfaro, que quizás no es esa idea que les gusta, que es de ser ofensivo, de tener la pelota, pero es un estilo de juego muy efectivo y es un estilo de juego que te sirve para las competencias que juegan las selecciones, que son los mata-mata. Alfaro te hace plantear un partido, te plantea un partido mejor dicho, que te lo termina resolviendo con detalles mínimos que marcan la diferencia. A veces podés ganar 1-0, a veces 2-1, a veces podés golear también, tranquilamente te puede pasar que golees, pero siempre ganando con autoridad. Eso es fundamental. Y Ecuador lo ha hecho mucho de la mano de Alfaro eso. En las eliminatorias le ha ganado a Colombia 6-1, ha goleado a Uruguay también, ha empatado con Argentina y con Brasil y merecía ganar en ambos partidos. Le ha pasado de todo a Ecuador con Alfaro y ha pasado momentos muy lindos y la realidad es que es muy triste cómo terminó, cómo se fue Alfaro. El profe Alfaro se terminó yendo por la puerta de atrás. Y hoy con el diario del lunes y el pasar de ya varios años, 3 años pasaron ya de que se fue Alfaro, creo que el pueblo ecuatoriano lo valora aún más. A mí me parece por lo menos, ¿no? De mi punto de vista, que la frase "uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde" aplica muy bien a esto. Alfaro
perdió a Ecuador y Ecuador lo perdió a Alfaro también. En el caso de Ecuador, por supuesto que lo va a poder reemplazar a Alfaro, pero perdió una oportunidad ahí de construir algo. Porque hoy en día estaríamos hablando de un técnico que ya lleva 6 años al cargo de Ecuador, con un proceso ya bastante largo, conociendo a los jugadores de principio a fin. Bueno, estaríamos hablando de otra cosa, de un proceso ya consolidado. Y hoy en día, con BKC es un proceso y un proyecto nuevo, lleva recién meses nada más, ni siquiera cumplió un año. Bueno, ya lo saben. Cuanto a entrenadores interrumpidos y lo que tuvo Vaz, este entrenador español, es que corrigió, porque había arrancado con derrota, defendiendo muy mal una de las virtudes que tenía el equipo de Alfaro. Todo Después muy lindo, cambió de línea de 5. Mucha emoción que arranque la eliminatoria. No sé cuánto conoce Félix Sánchez de la eliminatoria sudamericana. Nada. Que es otra historia. Bueno, pero lo hizo bien, aprobó en las eliminatorias. Ya vimos cómo le fue a Queiroz. A Queiroz, claro. Y a Peseiro. Pero ahora, otra cosa de Ecuador. Ecuador cuenta hoy, Lo de Queiroz creo no fue que después de futbolístico. Brasil, con Queiroz vino a Venezuela, por ejemplo. el mejor trabajo de categorías inferiores Queiroz en fundió en Sudamérica. Santiago de Chile. Eso no lo tiene ninguna otra selección. Queiroz, Contar César con Maldini. Independiente del ¿Recuerdan a Valle. César Maldini en César Paraguay Maldini también? cayó como un Tal paracaidista, cual. faltando 6 meses para el Mundial del Tal 2000. cual. No, pero la verdad que lo de Pero esto es yo- otra cosa. Y yo celebro, Sí. Pablo, el proyecto de Ecuador es el más estimulante de los cambios de técnico en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Porque Ecuador apostó a la vanguardia, Ecuador apostó a la evolución. Exitoso lo de Ecuador hasta ¿Cómo ahí. se nota, no te Porque gustaba Ecuador Alfaro, ya había Vargas, llegado a octavos de final de un mundial. Pero ya va Lo que se Vargas. busca es la continuidad. Se busca ir del ayer Vargas, al pero ya mañana va, con ya el va, fútbol de Vargas. Ecuador y me parece un Tú hablas proyecto que muy bien hablas elegido con el de perfil del técnico. hermano, ¿no? Porque la imagen de Ecuador tiene que ser Vargas. apuntando al mañana. Siempre tirándole la mala a Ecuador. Pará, Félix Sánchez viene a dirigir Qatar, ¿no? Muy mal le fue. Y fue No- la no le peor fue selección bien. del ¿Y mundial. cuál sigue la evolución? ¿Contratar a un técnico español a una selección Por la española que famosa era academia horrible? Por la idea. ¿Cuál es? Sí, jamás La voy a famosa academia entender Spire, que exactamente juega qué es tan lo que lindo, juega tan buscó. lindo, que Perdón. trata bien la pelota. Jamás voy a entender qué es lo que buscó, qué es lo que quería Ecuador contratando a Sánchez Vaz. Teniendo tantos técnicos en el fútbol local, teniendo tantos técnicos en Sudamérica en general, ¿por qué fue a buscar a Sánchez Vaz? Un entrenador que, es cierto, la escuela futbolística de Sánchez Vaz es atrapante para verla, pero si vos lo viste que en Qatar le fue mal, que tuvo equipos medio pelo, podemos decir, y que su mejor paso fue en las inferiores de Barcelona, es porque no tiene la experiencia, creo yo, o no tiene el conocimiento de lo que es una eliminatoria como para poder emplearlo, ¿no? Se terminó equivocando, la realidad es que ahí Ecuador perdió tiempo. Pero de todas formas yo siempre lo tomo como aprendizaje. Ecuador aprendió de ese error y en ese caso fue a buscar a un técnico que quizás no tiene tanta experiencia como entrenador de selección, pero sí tuvo experiencia como ayudante de campo en la selección, tuvo experiencia en los clubes, conoce lo que es el fútbol sudamericano, conoce lo que es el fútbol ecuatoriano también porque estuvo en Emelec. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, con BKC no fue errado el análisis. Ahora, llegó BKC, las expectativas eran muy altas y no está cumpliendo hasta el momento. Pero yo sigo sosteniendo que le va a ir bien a Ecuador en el Mundial. Y yo sé que muchos me van a decir, no, vos lo decís para que para que nos ilusionemos y no sé qué. No, yo siempre hablo desde el análisis objetivo. Cuando digo un disparate o cuando digo algo que quizás no lo estoy analizando, se los voy a decir porque lo hablo con el corazón. Pero en este caso, haciendo un análisis objetivo, Ecuador es una de las mejores selecciones de Sudamérica hoy en día. Y es una selección a temer en el Mundial. No es fácil jugar contra Ecuador, ¿eh? Lo dejó demostrado en los últimos partidos, lo dejó demostrado en la Copa América. Ecuador es una selección que es complicada de enfrentar. Es muy difícil de enfrentar. Ya no pierde partidos por goleada. Como muy poco empata. Pero perder no pierde. Y te garantiza que no le van a meter goles. Y a partir de ahí construye hacia adelante. Le está faltando la estocada final, pero la va a encontrar. Sepan que la va a encontrar. Y dicho eso, vamos a dejar el video por acá ya que estamos. Espero que les haya gustado mucho, sudamericanos. Como siempre les pido, suscríbanse al canal, activen la campanita, háganlo por esa camiseta que ven ahí, por ese hermoso escudo que tienen ahí y por el numerito, el número 23 de El Niño Moy, que se convirtió en hombre, ¿no? Por supuesto. Así que gracias por acompañarme un día más, los quiero mucho, un abrazo a todos y ahora sí, nos vemos. Chao, chao.